Romanos 2, 17, 29. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras al Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Claro, se queda corto porque esto llegaría hasta el 29, pero nos vamos a quedar ahí porque es lo que vamos a tratar hoy, ¿vale? Tras mostrar cómo el juicio moral, como el judío moral y el gentil moral serán traídos por igual ante el gran tribunal de Dios al final de los tiempos, y que no cuentan con base alguna para un bienestar y seguridad propio, Pablo se enfoca ahora de manera exclusiva en los judíos, el pueblo del pacto. Ellos recibieron mucha más luz y bendiciones que los gentiles, pero como señala el apóstol a continuación, ese mayor privilegio los hace más responsables ante Dios y no menos, como la mayoría de ellos suponían. Antes de explicar el camino de salvación por medio de la fe en Jesucristo, Pablo rebate el concepto de falsa seguridad espiritual que la mayoría de los judíos tienen basados en su herencia nacional, en su conocimiento y en su ceremonia. El pueblo escogido de Dios se enorgullecía en gran manera por tener el nombre de judío. A pesar de la servidumbre y de la opresión que habían padecido a manos de los gentiles durante cientos de años y de seguir sufriendo en tiempos del Nuevo Testamento, portaban el nombre judío como una medalla de gran honor y orgullo. El nombre los marcaba claramente como el pueblo de Dios, único y especialmente favorecido. No obstante, los judíos hacían mucho tiempo atrás habían perdido de vista el propósito de su llamamiento divino único, que consistía en ser el canal a través del cual serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ellos creían que habían sido bendecidos especialmente, no a causa de la gracia de Dios, sino debido a su propia bondad. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio, en lugar de gloriarse en su gran Dios y en la gracia por la que se habían revelado a sí mismo ante ellos. Se jactaban de su supuesta grandeza que los hacía merecedores de esa revelación. De una forma similar, incontables personas desde el tiempo de Cristo han considerado que están a salvo del juicio de Dios, simplemente por haber nacido en una familia cristiana, o haber sido bautizados, o por pertenecer a una iglesia, o por haber hecho alguna profesión de fe. La segunda seguridad religiosa falsa que Pablo menciona es el conocimiento de la ley, que en este contexto correspondía a lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Esta ley representaba no solamente el Pentateuco, los 5 libros de la ley mosaica, sino también lo que se denominaban los escritos, salmos, proverbios, etc., y los profetas. Esta ley abarcaba todo el conjunto de la revelación de Dios hasta ese tiempo. Su revelación acerca de sus pactos, sus bendiciones, sus maldiciones, sus advertencias, sus promesas, sus ritos y ceremonias, sus estandartes morales, así como sus enseñanzas acerca de él mismo y sobre el hombre y el plan de redención. En relación al conocimiento de los judíos, tienen de esa revelación divina, el apóstol menciona 4 aspectos
los que ellos aprendieron de la ley, los que enseñaban acerca de ella y los que hicieron a la luz de ella, y por último, los que ocasionaron por quebrantarla. Con respecto a lo que aprendieron acerca de la ley, la mayoría de los judíos de aquel tiempo eran orgullosos y justos en su propia opinión a causa de su legado religioso, al punto que habían llegado a apoyarse en su conocimiento de la ley y aún a gloriarse en Dios como medio para satisfacer al Señor. Puesto que era imposible para cualquier persona guardar perfectamente toda la ley de Dios, algunos de los rabinos empezaron a enseñar que el mero aprendizaje de los hechos de la ley era suficiente para agradar a Dios. Debilitando todavía más el propósito de la ley, algunos enseñaban que la mera posesión de ella, en la forma de rollos escritos, era suficiente para tal efecto. Otros todavía enseñaban que los judíos estaban a salvo del juicio de Dios por el simple hecho de que, como un pueblo, habían sido escogidos especialmente para ser los depositarios y guardianes de la ley de Dios. No obstante, el Antiguo Testamento deja muy claro cuál es su propósito, y en repetidas ocasiones advierte en contra de que los judíos pongan su confianza en ceremonias y objetos externos, incluso aquellos como los sacrificios sacerdotales y el templo que había sido ordenado por Dios mismo. Con referente a lo que enseñaron acerca de la ley, los judíos no solamente se sentían seguros en lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. Al considerarse a sí mismos como los más sabios en el campo religioso, también se consideraban como los maestros más competentes de quienes no eran sabios espiritualmente, es decir, de los gentiles, quienes no tenían el beneficio de la revelación escrita de Dios. En Romanos 2, de 19 al 20, Pablo menciona 4 áreas específicas en las que muchos judíos se consideraban a sí mismos maestros con superioridad espiritual. En primer lugar, ¿confías en que eres guías de los ciegos? Lejos de esta calificación para guiar a otros, ellos mismos tenían la gran necesidad de ser guiados. Segundo, Pablo señala que la mayoría de los judíos se consideraban a sí mismos luz de los que están en tinieblas. Tercero, el juicio justo, en su propia opinión, se enorgullecía de ser un instructor de los indoctos. Y por último, el cuarto, el juicio justo, en su propia opinión, se consideraban maestro de niños. La expresión alude a la enseñanza de niños muy pequeños, en este caso, niños dentro de la fe judía. A la luz del contexto, es probable que el término niños represente aquí a prosélitos del judaísmo, los cuales necesitaban recibir una instrucción especial. Con referente a lo que hacían con relación a la ley. La tercera área de seguridad falsa se relacionaba con la mayoría de los judíos, con lo que la mayoría de los judíos hacía en respuesta a la ley que afirmaban conocer y enseñar. Pablo insiste aquí en que su comprensión y enseñanza no solamente estaban muy alejadas de la ley de Dios, sino que ellos mismos las desobedecían. Aun cuando enseñaban la verdad, lo hacían con hipocresía. Pablo menciona 3 aspectos concretos de su hipocresía espiritual y moral: hurto, adulterio y sacrilegio. La segunda área de hipocresía se relaciona con el pecado sexual. La clara implicación aquí es que ellos practican la misma maldad que ellos condenaban a los demás. Y la tercera área de hipocresía tenía que ver con los sacrilegios. Lo que causaron por quebrantar la ley de Dios. Y por último, deja claro Pablo, dice, muchos judíos hipócritas estaban cometiendo una flagrante infracción de la ley divina de la que se jactaban con tanto orgullo, y al hacer esto deshonraban a Dios, y refiere a los gentiles en ese aspecto.
Bueno, la verdad es que... A ver si me hago grande aquí. Esto está hoy funcionando genial. La verdad es que claramente se está refiriendo a los judíos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta de que es una carta escrita a la iglesia. No es una carta escrita al mundo, ¿vale? Aunque sí, la puede leer todo el mundo, pero es una carta escrita a la iglesia. En la iglesia de Roma había tanto como judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían creído que Jesús era el Mesías, como gentiles, ¿no? Por eso hay una diferencia grande entre romanos y hebreos, que hebreos está escrito íntegramente hacia los hebreos, los judíos. En realidad la palabra judío es el término que se les llama al pueblo después de una serie de acontecimientos, ¿verdad? De que se divide Israel en el norte y en el sur, Judá y Benjamín y las otras tribus, y después de todo esto, al final, digamos, y que iba a salir la raíz por Judá, se llama judío a todo lo que es de Israel. Ahí yo creo que están incluidos todos los israelitas, aún de otras tribus, ¿no? No hay distinción en este aspecto dentro de lo que es la palabra. Entonces, el término judío no es tanto como que es de la tribu de Judá, sino es el término, como diría, hebreo, ¿no? De hebreo, de la tribu, ¿no? Que elige, del pueblo que elige Dios. Entonces, estos judíos, por su concepto de ser judíos y haberse convertido al cristianismo, todavía tenían, ¿verdad?, una carga gigantesca de su religión. Y esta carga, pues Pablo está exhortando porque les estaba estorbando para entender lo que era el verdadero evangelio de Jesucristo. Porque en realidad el evangelio de Jesucristo no es solo creer en Jesucristo. ¿Verdad? Estos judíos creían en Jesucristo, estaban en la iglesia, pero, ¿veis? Ellos consideraban que eran salvos, no porque habían creído en Jesucristo, era el Mesías, no, ellos entendían que el pueblo era, ay, nos han encogido. Yo no sé, yo he hablado con muchos judíos, ¿verdad? Y no todos, pero la mayoría sienten como una cosa así, son arrogantes, como diciendo, somos del pueblo de Dios, y no son del pueblo de Dios por especiales. Es la misericordia de Dios que eligió ese pueblo por una serie de características y misericordioso el pueblo, bendito el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue seleccionado, pero no por ellos, porque ellos son como nosotros, humanos, con un corazón pocho. Y bueno, ese escogimiento, esa selección que Dios ha hecho a su pueblo, pues el enemigo les hace duro, trabaja con ellos en el orgullo, trabaja en la vanagloria, trabaja en una serie de cosas que les estorba a la hora de poder entender lo que es el Evangelio de Jesucristo. Lo que realmente... Claro, de por sí ya, digamos, la religión judía, el entorno judío, todo, porque cuando vino Jesús era un caos, era un caos. Habían estado 400 años sin profeta y aún antes con los profetas era un caos, siempre ha sido un caos. ¿Por qué? Porque no se trata de que el judío sea especial. Se trata de que el corazón del hombre, dirigido por el mundo, dirigido por el mal, ¿verdad? Por Satanás, por la serpiente, ¿dónde va? Es un caos. No porque sean judíos, son especiales y son mejores y son más listos. No. Bueno, hay algunas características que sí se ven en el pueblo judío, pero son bendiciones que Dios ha creado a través de que ellos han continuado una serie de culturas, tienen una serie de elementos que les han hecho especiales, un pueblo especial, pero no por ellos. Es una selección de Dios. Entonces, tendría que ser más humilde ese pueblo judío, ¿verdad? Y entonces, pues vería mucho más porque encima de ser seleccionado, tu humildad y todo eso, pues te hace entender cuál es el Evangelio de Jesucristo. Un Evangelio que no es nuevo, un Evangelio que se ve desde las Escrituras desde el principio.
desde Abraham, que él decide hacer el pacto consigo mismo, jurar por él mismo, por Dios, porque no se fía, sabe perfectamente lo que hay en el corazón del hombre y no va a permitir que el hombre dirija su obra. Dios dirige su obra. Entonces, los judíos, ¿verdad? Y hay una frase que se ha señalado aquí que dice, el concepto, dice, Pablo rebate el concepto de la falsa seguridad espiritual que la mayoría de los judíos. Ahora, yo sé que aquí, no sé, yo creo que no sé si habrá algún judío que ha creído en Cristo. La mayoría de los que están por aquí, judíos, no han creído en Cristo y están, ¿no? Espera, voy a poner el chat porque está sin poner. Eh, pero, ¿por qué vamos a estar, verdad? Sí, esto es para los judíos, esto es para los judíos. Y entonces como que tenemos que poner en la parte, señalarlo, ¿no? Esto no lo leo porque no es para mí, es para los judíos. Y no, señores, toda la palabra es para cada uno de nosotros. Si Dios, con el plan a través de Jesucristo, dice en Efesios, el misterio, es de dos pueblos hacer uno, pues supuestamente somos uno, ¿verdad? Y hoy en día somos uno. Entonces, esto me puede hablar y me puede dirigir personalmente a mí. Yo no tengo que decir, ay, ¿cómo son los judíos? Ay, esto se lo está diciendo a los judíos, yo me libro. No, porque en realidad el concepto que está hablando, señores, los cristianos lo tenemos nosotros con referencia a nosotros mismos, entre los propios cristianos, ¿verdad? Ah, yo, uy, este es pentecostal, uy, este es carismático, uy, este es... Y parece como que, ¿verdad? Nosotros que creemos que tenemos la verdad y que estamos llevando, pues tenemos más posibilidades de ser maestros y hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado porque Satanás trabaja con eso. ¿Para qué? Para llevarnos a un lugar que nos estorba. A Dios no le importa. Sí le importa, pero ya eres, si ya has creído en Él y estás redimido, eres su hijo, no es que te vaya a dejar hacer lo que quieras, ¿no? Te va a disciplinar, claramente, con amor te va a disciplinar y... Pero lo que quiero decir es que el perjuicio, digamos, es tuyo, porque Dios no te corta la comunicación. Satanás lo que hace al traer todo eso a nuestro corazón, ese orgullo, esa vanagloria, esa situación de seguridad en nosotros, en lo que creo, en lo que... Pues Satanás lo utiliza, ¿verdad?, para colocar una tiniebla, y esa tiniebla lo que hace es que te separa, no te deja escuchar a Dios, porque ya no estás escuchando a Dios, estás escuchando tu corazón, que es muy listo y nos trampa, está constantemente entrampando. Entonces, wow, es importante, aquí está hablando muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no? Nos ponemos a juzgar a nuestros propios hermanos de pecados y de acciones y de cosas que... ¿Quién somos nosotros para juzgar? Es que es distinto. Exhortar no tiene que ver con que tengas la autoridad porque tengas un concepto, porque tú eres como Él y estás en la misma posición y puedes caer como Él, porque la trampa está puesta para todos y no eres Superman ni Superwoman, no, lo siento, eres... Y en nuestro propio corazón te digo, wow. Entonces, exhortar es distinto y dice, hazlo con amor. Con amor significa, tienes que tener cuidado, no dañar a esa persona. No, es que está en pecado, hay que enfrentarle porque está en pecado y hay que... No, no, señores. Pero tiene que ver con la posición en la que tú estás. Oye, es que como yo soy, como yo estoy, es que ya soy salvo, es que no sé qué, es que tú no tienes, no entiendes tu concepto. Entonces hay que tener cuidado. Y lo estoy diciendo en plural, lo estoy diciendo también incluyéndome a mí, porque yo soy como vosotros. No creáis que yo soy tan sensible para caer en todo esto.
Y la palabra de Dios nos lo está hablando porque está hablando a la iglesia. No está hablando a los judíos, está hablando a la iglesia. Hay una parte en la iglesia de personas que consideran que porque han aceptado a Cristo tienen ya, ¿verdad? Ay, yo ya soy salvo porque he aceptado a Cristo. Sí, eres hasta salvo, pero tu corazón te está llevando a una arrogancia, a un orgullo que no te está haciendo bien. Distinto. Tener la seguridad de la salvación, saber, ¿no? A jactarte, ¿verdad? Jactarte. No, yo. Entonces, creo que este aspecto, este trocito, ¿verdad? Si no somos judíos, también puede servir en cuanto a tratar como en ese concepto de religioso de tiempo, ¿verdad? Ya llevas un montón de tiempo en tu iglesia, eres líder, estás dentro del concilio de tu iglesia y te crees que porque eres más que otros y eso es un problema, es un problema. Es un problema porque en realidad sustituyes a quien realmente tiene que estar en esa posición. Y quien está en esa posición es Cristo. Estamos para glorificar a Cristo. El único fundamento de todo esto es glorificar a Cristo. Y digo, somos muy vulnerables a través de nuestro corazón, ¿verdad? Porque nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos útiles, nos gusta sentirnos, ¿verdad? Y no se trata, porque acordaros de que es una iglesia, es un cuerpo, no eres tú independientemente. Tú, cuando aceptas a Cristo y quieres y te conviertes en siervo de Jesucristo, tú eres introducido en un cuerpo, no eres solo con Jesucristo. Ahora tengo que ser uno con Él, no, uno con la iglesia. Si no puedes ser uno con la iglesia, difícil vas a ser uno con Él. Hay gente que sigue a la cabeza pero no sigue al cuerpo y anda por ahí como dedos. Antes le llamaba cosa, pero ya me corrigieron dedos en la mano esa de... Ahora, sí, y lo hemos estado hablando en estos días, y yo sé que hay personas entre vosotros que cuando yo hablo de iglesia, ¡ay! Sentís una carga tremenda porque estáis en grupos donde, bueno, pues las cosas no van muy bien. Hay muchos grupos en el mundo. Bueno, hey, yo personalmente aquí no tengo iglesia, ¿eh? Y daría un montón por haber que hubiera por lo menos una iglesia, aunque fuese pocha, de ese tipo. Hasta he querido entrar en la iglesia católica y aún tengo planes con los católicos aquí en la localidad donde yo estoy, porque mi función es ir a esa gente. Como Pablo, ¿verdad? ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? A la sinagoga. Salía siempre ahí acá al lado, decía, yo... Pero iba, amaba a los suyos, son los suyos. Esa gente que está en esa iglesia, claro, hay un lobo. Sí, ya has detectado. Ese lobo no solo te está siguiendo a ti, está siguiendo a un montón de personas como tú. Bueno, pues tienes que orar, tienes que saber. Ahora, cuando hablo de iglesia, yo te estoy metiendo en un concepto que es lo que yo quiero que tú vayas experimentando. Es un concepto de yo soy parte de algo, ¿verdad? Que Dios está creando, que son personas que realmente han creído el verdadero. Porque, perdona, hay muchas personas en tu iglesia, en esa iglesia, que estamos diciendo que no es muy agradable y que encima me están dando problemas y parece como que quieren que me vaya, ¿no? Les estorbo un poquito, claro, en cuanto... Entonces, y no se trata de que te pongas a hacer la guerra con ellos, porque entonces si el que tiene guerra tiene heridas. De las balas salen disparadas. Entonces, quiero decir que hay muchos en tu iglesia que no están en la iglesia. Sí, pertenecen al grupo. Pertenecen a un concepto que ellos llaman iglesia.
pero en realidad es un grupo de personas afines reunidas ¿a qué? Oh, todavía si toda esa iglesia fueran gente salva, pues no habría el conflicto que tienes. Supuestamente no tendrías ese conflicto. Bueno, no. Pero Dios te ha dado la oportunidad de estar ahí. Mientras que no te tiren, no te echen piedras, ni te echen como le echaban a Pablo, tú no estás para, ay, qué bien me encuentro en la iglesia. No, porque la iglesia es el concepto de todos los que hemos creído. Todos los que hemos creído. Y de alguna otra forma, ¿verdad? Dios va a usarte. Mira, yo aquí no tengo iglesia. Me reúno por Zoom con una iglesia. No estoy diciendo, oh, qué bien, ya tengo una iglesia por Zoom. No, porque yo sé que el concepto de iglesia es estar juntos y ayudarse, aunque nos ayudamos por Zoom y esto, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar, ¿verdad? Estar conviviendo con los hermanos y estando ahí. Ahora, ¿cuál es mi función? Oye, no hay iglesia. Bueno, pero yo soy iglesia. Sí, claro. Pues Dios va a hacer algo conmigo aquí en este sitio. Una, dos, tres personas, cuatro personas. Nos reunimos, oramos, con la guía de otras personas fuera, aunque estén lejos, pero guiándonos y empezamos algo porque el beneficio de ese grupo, ¿verdad? El beneficio de esa reunión de los que realmente es una iglesia es para el resto de la comunidad, no para la iglesia. Los cristianos, veis, hemos estudiado en Hechos que dice el Señor, nosotros salimos a predicar tu palabra y tú protégenos con tus milagros, tus maravillas y tus prodigios, ¿no? Acompáñanos, ¿no? El fundamento de la iglesia no es para adentro, el fundamento de la iglesia es para afuera. ¿Para qué? Para mostrar el Evangelio. Se ha creado, ¿verdad? Un evangelio enfocado hacia adentro, que sí de vez en cuando sale para afuera. Es como diciendo, una de las funciones de la iglesia es salir para afuera, pero hay otro montón de que si está la alabanza, que si está no sé qué, que si no sé cuánto. Es un montón de ministerios y de estructuras enfocadas hacia adentro. Jesús no dijo nada de eso. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio, hacer discípulos. Claro, la iglesia es para hacer discípulos, claro, pero ¿qué haces discípulos? ¿Para cómo cocinar? No, estás haciendo discípulos para que vaya para afuera. Señores, Jesucristo viene, Maranata. Jesucristo viene. Y cuando venga, los que no hayan aceptado, ya los puedes querer, ya los puedes tener mucha estima, ya puedes tener mucha pena, pero necesitan escuchar y Dios ha decidido que las personas escuchen a través de nuestra inutilidad, a través de nuestra terquedad, a través de nosotros. Entonces, cuando está escribiendo Pablo aquí, no está escribiendo a ti personalmente, está escribiendo a la iglesia. Y tú te tienes que considerar iglesia. ¡Ay, estoy solo en esta ciudad sin nadie! No importa. Busca a alguien que te guíe, que te lleve. Hoy en día todavía podemos, ¿verdad? Todavía podemos. No sé, en la época de Pablo era complicado. Imagínate, Pablo tenía que ir y viajar miles de kilómetros para recorrer las iglesias y llevar las cartas. Hoy en día no tenemos aprecio a lo que tenemos. Hoy en día le mandas un WhatsApp a alguien y ya está. Ya tienes comunicación, aunque estés en el otro lado del mundo. Bueno, pues Dios ha bendecido a la iglesia con toda esa tecnología. Si algún día falta, entonces será otra forma. Pero de momento no la eches de menos. No lo eches de menos. Utilízala. Amén. Las tres partes, así un poco para sintetizar, lo que enseñaron acerca de la ley. La ley, claramente los judíos, ¿no? Que venían de un contexto
venían de un contexto en el que tenían que cumplir la ley. Era la forma de salvarse. Y era un problemón, porque ellos sabían claramente que no se podía cumplir la ley. Sí, hacían sacrificios, hacían cositas, pero no tenían la conciencia tranquila y el corazón que no estaba tranquilo, porque en realidad la ley es para no dejarnos tranquilos. En realidad, las obras muertas y todo ese sentimiento que nosotros tenemos de vacío es para mostrarnos que estamos vacíos, que no estamos en la posición, para llevarnos a Cristo, que es el que nos llena. La ley no llena, las obras no llenan. Lo que tú hagas por el Evangelio, lo que tú... No llena, no llena. Lo único que llena es Jesucristo. Eso es lo único que llena. Es la plenitud. Tú no... Ahora ya no vivo yo, vive Él en mí. Y Él no es chiquitito. Va, no, Él no viene a ti, tú vas a Él, estás dentro de Él. Sentado con Él dentro, en el cuerpo de Cristo. Imagínate, un cuerpo, pues Él es la cabeza y todos los demás somos. Estamos dentro. Tú tienes que ir por la calle andando y tienes que sentir, soy parte de Cristo, soy el cuerpo de Cristo. No se te olvide eso, porque se nos olvida y creemos que somos unos seres ahí apartes, independientes. No, tú ya eres. Y tienes que decir, ¡wow! ¡Qué bueno! Y no lo he hecho yo. Porque si lo hubiera hecho yo, todavía estaría intentándolo. Entonces, ellos, el concepto de la ley, mal entendido, porque realmente el pacto de la ley no era para que cumplieran la ley, era para que se dieran cuenta de su naturaleza y entonces fueran. Había personas que estaban libres del pacto de la ley y eran salvos, porque habían entendido, pero la mayoría no. Y los religiosos, sobre todo el que utiliza la religión, el malo, ¿verdad?, que tiene el control de todas esas organizaciones, ¿verdad?, pues estaba claramente haciendo de las suyas. Se había entronado él y dice, vamos aquí a hacer obras. Quiero ver, porque cuanto más obras tú haces, más se pone contento él, porque menos le agrada a Dios lo que estás haciendo. Entonces, ese concepto, ¿verdad?, les traía mucho estorbo. Ay, yo sé de la ley más que ninguno. Yo sé hebreo con el que Dios dio la ley. Amigos, judíos, hebreos, todos los que en un momento dado se jactan de la ley, Dios puso la ley en nuestro corazón. No es preciso todo eso. Sabemos claramente lo que es la ley. Pero ellos habían invertido tiempo, habían invertido ganas, nosotros hemos sido la ley. ¿Qué? Pero si no puedes cumplirla, si la ley te lleva al mismo sitio que a todos, a la muerte. Pero ellos estaban ahí creyéndose que eso, ¿no? Y la gordita esa y todas esas cosas que hacen. Y en nosotros pasa lo mismo. Ay, tenemos una jerga, ¿verdad?, en el Evangelio. No me llama que nos llamen aleluyos y cosas de estas, ¿no? Porque tenemos una jerga que parece como que somos especiales y todo eso es un concepto dado, creado, ¿para qué? Para creernos que somos especiales y que estando en el... Pero no es por nosotros. No es por ti. No es por lo que tú haces. Entonces, claro, por eso ellos utilizaban. ¿Qué utilizas tú? ¿Qué utilizan algunos de la iglesia aquí en España? No voy a decir la iglesia para no ofender a nadie, porque no quiero etiquetar, pero hay gente muy inculta, que lo único que ha leído en la Biblia, en la vida es la Biblia. Y se creen que son ya los reyes del mambo. No, si es que no, muy bien, claro, pues has leído la Biblia, pues es lo que tienes que hacer para escuchar a Dios y para ser dirigido por Él, pero no porque aprendas la Biblia y te sepas versículos y hayas tenido revelación, que entre comillas, no sé de quién ha sido esa revelación, tienes algún derecho de jactarte. No, porque lo único que hacemos con eso es demostrar nuestra humanidad. Y cuando nos ven nos dicen, mira estos, ¿qué se creerán? Entonces no se trata de demostrar nada a nosotros. Y no tenemos que demostrar nada de Dios, porque Dios se revela solito. Porque Dios hace las cosas. Es más,
tus obras, si estás en Cristo, las hace Él. Es decir, no te puede decir, ay, qué bien, qué bueno, el diezmo que he dado a la iglesia, ay, qué bien, que he ayudado a este hermanito, ay, qué bien, que tengo una ONG, que doy de comer a los niños. No, 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 no. Si esas obras vienen de Él, tienen que glorificarle a Él, no a ti. Porque si te estás glorificando tú, algo pasa. Claro, entre comillas, oh, es por gracia de Él, pero te lo estás dando tú. Entonces, cuidado, ¿verdad? Hay una diferencia entre jactarse de lo que haces a maravillarse de lo que hace Él. Y es lo mismo, porque lo haces tú, porque lo está haciendo a través de ti. Él no va a ayudar a tu vecino. Él te va a decir, ve a ayudar a tu vecino. Sí, mi Señor. Oye, mira, vengo a ayudarte. Ah, ¿y esto? He visto que tienes necesidad. Ahora no vayas, ¿verdad? Como es que Dios me ha dicho que venga porque Dios es bueno. No, que no vale para nada. Eso no demuestra nada. No. Tú ayúdale porque eso es lo que Dios ha dicho que hagas. Ya, Dios se encargará de todo lo demás. Que Dios te abre puertas y puedes predicar el Evangelio. Y tú, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no vayas. No, decía uno, que estuve hablando un día, que tenía una organización de niños en Venezuela, que les daba de comer en Navidad, no sé qué. Digo, bueno, me imagino que comerán todo el año, tú solo le das en Navidad, pero bueno. Y entonces, es que lo hacemos para predicar el Evangelio. Digo, pues muy mal, porque tú tienes que ayudar. Ahí en la Biblia dice ayuda a los pobres, no dice utiliza la ayuda a los pobres para predicar el Evangelio, no, tú ayuda a los pobres. Y con eso ya estás predicando el Evangelio. ¿Mm? Ay, no, yo es que tengo una obra social porque vienen y que, claro, antes de darle el paquete les hablo de Jesús. Digo, ¿y qué? ¿En cuántos se han convertido? Porque vienen a por el paquete, porque necesitan comer. Y tú estás utilizando eso para hablarles. ¿No? ¿No te parece un poco trampa? No, tú ayúdale, ámale, guíale, y claro, y en la medida en lo que Dios te vaya poniendo, le hablas. Cuando mandó a los apóstoles, ¿qué les dijo? Entrar y a los que quieran escuchar, ahí quedaros. A los que no, marcharos y sacudir el polvo. ¿Qué quiere decir sacudir el polvo? Que era como diciendo, mira, no me voy a poner rencoroso, no me va a poner carga, no, me limpio el polvo, no me queda nada que me estorbe, sigo para adelante a buscar la puerta que Dios abra para hablar. Porque no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Tú qué sabes? Dios está tratando con cada uno y como los está metiendo en el horno y no es cuando tú quieras sacarlos del horno. Es cuando ya están cociditos, es cuando te los pone delante. Pero a veces vamos cuando están todavía crudos y los queremos sacar del horno. ¿Verdad? Estoy parafraseando para que lo entendáis un poquito. No es que estén en el horno. Amén. Entonces, lo que aprendieron de la ley, pues aprendieron, pero resulta que lo aprendieron para jactarse y para decir, y enseñar a otros, pero claramente no podían, ¿verdad? No podían. Lo que enseñaban acerca de la ley. Bueno, lo hemos estado viendo y lo que hicieron con relación a la ley y lo que causaron. Bueno, poco a poco. El libro de Romanos todavía queda mucho y esto es un trocito muy pequeñito y está basándose en un área, pero lo bueno que tiene es que Romano, pum, 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 nos desarrolla y va desarrollando y va abriendo. Va a abrir más sobre la ley, va a hablar mucho más sobre el concepto. No lo deja aquí solo, ¿no? Es algo que poquito a poco y es algo que no es yo, no soy yo, no son estos slides, es la palabra la que hace. ¿Tú no te das cuenta? Tú imagínate, tú coges una semilla, algo insignificante, una cosita que parece un granito de algo, tú no sabes qué es eso, una cosa ahí. Y algunas todavía tienen tamaño, pero hay algunas que son tan diminutas que ni las ves apenas.
¿verdad? Y vas y tú coges eso, ¡paf! Y lo metes en un tiestecito con arena. Y le echas agua. Y al otro día, agua. Y al otro día, agua. ¿Qué está haciendo esa semilla dentro de la arena? ¿Qué está sucediendo con el agua, verdad? Que está rompiendo esa cáscara, que está impidiendo que toda esa información, todo eso se ponga en orden y empieza a crecer. Tú lo sabes. Eso es lo que hace la palabra. Tú pones la palabra en tu corazón y la sigues regando con la palabra. ¿Y qué? ¡Oh! ¿Qué ha hecho la palabra? Oye, yo no soy lo mismo. Llevamos en mayo, yo creo que un poquito antes, pero estamos marcando mayo como el mes del aniversario de Somos la Luz, ¿no? Empezamos. Yo recuerdo, no sé si empezaríamos antes, no me acuerdo, pero bueno, tampoco es muy importante, pero bueno, hemos plantado mayo, el mes de aniversario. Mayo hará un año desde que estamos aquí, haciendo esto que estás viendo, estudiando la palabra y comunicándonos, conociéndonos y, ¿verdad? A veces mejor, a veces peor, pero ¿qué ha hecho la palabra? No sentí, yo voy a hablar de lo que yo sé, en mí. Claro, yo no, me gustaría, ¿verdad? De la mañana del día al otro, ¡boom!, ver el resultado, pero no se ve. Esto es un resultado que Él va, Dios va, la palabra va, chun, 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 chun. Y te digo, en mí, bueno, bueno, podemos ver, ¿eh? Podemos ver el primer live y podemos comparar. Mira, este era José Luis, los primeros live que estaba en el Somos la Luz, y este es el José Luis, y vais a ver. Y no es algo que yo haya aprendido, ay, tengo que ser más, no sé qué, ay, tengo que... No, es algo que hace la palabra, automáticamente. Por eso dice que la palabra es eficaz. Por eso dice que la palabra está viva. Por eso dice que la palabra no vuelve vacía. Entonces, bueno, claro, todos creen que es porque es importante. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo he leído la palabra y me enfrentaba a que cuando me mandaba a hacer algo, dice, no, eso son obras. Y no hacía nada. Ahora veo, hace esto y digo, wow, me está mandando a hacer eso. O sea, hay una transformación. ¿Quién ha hecho esa transformación sino la propia palabra? No es discutir aquí, ni escuchar en otros lados, TikTok, es la palabra. Y no, bueno, sí he estado en seminarios, sí, pero todo esto que hacemos diariamente, no quiero ser influenciado, digamos, por... No, simplemente porque cogí el concepto. ¿Quién soy? ¿Quién es Él? Bajo ese concepto de quién soy, cuál es mi corazón, quién es Él, qué es lo que ha hecho, dónde estoy. Con eso, con ese poquito, que sería como en un puzzle, el borde del puzzle, ¿verdad? Porque tú no puedes empezar el puzzle por el centro, no encuentras, tienes que empezar por las esquinitas, ¿verdad? Hay esta esquina y esto pertenece al borde y sé qué, y entonces vas colocando el marco. Eso, ese borde produce que luego cuando vas a la palabra vas clan, 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 casando las cositas, ya no puedes salirse del borde. Ya no se puede salir del esquema. Sí, hay cosas que no entendemos y las dejamos por ahí aparcaditas. Esto debe ser por aquí. Pero algún día vendrá y se colocará porque es la palabra la que trabaja sola. Ha entendido cosas, ¿verdad? Y claro, eso también entiende la palabra. Que no me tengo que estar enredando que si el nombre es Jehová, que si en griego, que si en hebreo, que si no sé cuántos. O sea, sí es importante, ¿verdad? Estudiar todo eso, pero no es tan importante como para centrar tu evangelio en eso. No, el evangelio se centra en el marco del puzzle. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo? ¿De dónde me ha sacado? ¿Dónde me ha puesto? Listo. ¿Cuál es mi función?
Listo. ¿Crees eso? Listo. Claro, vas a tener problemas, vas a tener problemas. ¿Vas a tener dudas? Vas a tener dudas. ¿Va a venir el enemigo a mostrarte, es que estás equivocado, es que no sé qué? Va a venir. Pero no depende de ti, ya depende de Dios, si ya estás en sus manos. Ahora, si estás en la puerta, no has atravesado la puerta. Todavía te toca decidir. Atravesar la puerta es tomar la decisión de creer lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes un problema si no crees en la palabra. Puedes no entender. Hay cosas que no se pueden entender, o que no has entendido, o que son complicadas y todavía no tienes el concepto. Pero si no crees, no has entrado. ¿Por qué? Porque todavía tienes posibilidad de elegir otra cosa. Entonces no has entrado. No le perteneces. Estás todavía tomando la decisión. Ah, no, espérate, voy a esperar un poquito. A ver si eso no es. A ver si me convence. Entonces, mientras que no entres, no tienes al Espíritu Santo. Mientras que no entres por la puerta, no vas a tener ese nacimiento. Mientras que no entres, te puede pasar como al joven rico, que se dio la vuelta y teniendo la oportunidad de tener la puerta enfrente, ¿verdad? Tener las ganas, porque quería, no pudo. No sabemos, no sabemos si más adelante ese joven perdió toda la fortuna y luego, que era lo que le estorbaba, luego dijo, ahora ya no tengo fortuna, ya no me estorba, ahora puedo seguir a Cristo. No lo sé lo que le pasaría a ese joven. No sé lo que te va a pasar a ti. Pero bueno, estamos aquí creyendo que Dios va a hacer grandes cosas. No nosotros, no yo, no tú, Él. Y que día tras día vamos a ver su gloria. Tiene un plan, tiene un plan. ¿Quién contra el plan de Dios? ¿Quién puede, verdad? ¿Alguien pudo detener a Cristo? ¿Alguien no va a poder detener a Dios? Entonces, bueno, ¿dónde quieres estar? Romanos es un libro que te va a mostrar los dos lugares. Un lugar donde, dos lugares, ¿estás dentro o estás fuera? Y no hay cosa peor que creerse estando dentro y estar fuera. Y eso es lo que nos está mostrando ahora en la primera parte. Bueno, vas a tener tiempo durante todo esto hasta que lleguemos al Romanos 8, aunque anteriormente ya dice muchas cosas, ¿no? Pero en donde ya si estás dentro, wow, ahora ya, ¿cómo crezco? Ahora, ¿cómo aprovecho, verdad, esta vida de fe? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo seguir? Pues Romanos también te lo va a decir porque es el Evangelio completo, ¿verdad? No solo para darte a mostrar quién eres y dónde estás y lo que tienes que hacer para estar en un sitio seguro, sino cuando estés en un sitio seguro, qué es lo que tienes que hacer como cuerpo. Y eso es lo que nos hemos encaminado en este estudio tan fantástico de Romanos. Amén.